ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a este su programa Encontrando Esperanza, que se transmite aquí por 3ABN Latino. Estamos contentos de que nos estés acompañando una vez más, y el tema de hoy es uno de esos temas bestiales. ¿Cuál es el título, Julia? Nuevamente un tema muy intrigante, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Si has escuchado esto antes, esto de la marca de la bestia que aparece en la Biblia, hoy es el día para que tú descubras de qué se trata lo de la marca de la bestia. Y el pastor Canales en un momento más nos va a decir de qué se trata. Pero antes... Así es, antes tenemos que invitar a un invitado muy especial, que es nuestro Señor, Amén, a través de la oración de Jeffrey Montoya. Es un hermano de nuestra iglesia. Adelante, Jeffrey, estamos contentos de que estés con nosotros. Buenas noches, hermanos. Vamos a elevar una plegaria para Dios, para que nos dé la bendición. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en este momento. Gracias, Padre bendito, porque nos has permitido nuevamente estar aquí, Señor, contigo. Gracias, Señor, también, Padre, porque el pastor Canales, Señor, va a tener tu palabra, y te pido, Señor, que lo unjas con tu espíritu, Señor. También, Señor, a todo aquel que nos está viendo de su hogar y a todos los que están aquí, Señor. También, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jeffrey, por acompañarnos. Y ahora sí, ha llegado el momento que estábamos esperando. Así es, vamos a estar muy atentos para saber qué dice la Biblia acerca de la marca de la bestia. Les dejamos entonces con el pastor Eduardo Canales. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal 3ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Pero también quiero saludar a todos estos hermanos que se han dado cita aquí con nosotros en la iglesia de Salim en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie Encontrando Esperanza. Y en esta ocasión, por supuesto, el tema que vamos a estudiar se titula La marca de la bestia y el 666. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, encontramos lo siguiente en los versículos 9 y 10. Vean: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vean que el mensaje de este tercer ángel es un mensaje de advertencia, o sea, hay consecuencias por recibir la marca de la bestia. Y es increíble lo que se ha enseñado en el nombre de religión de lo que la marca de la bestia es. Yo he escuchado una cantidad de cosas. Puede ser que tú que estás en tu hogar sintonizándonos también has escuchado diversidad de ideas sobre lo que la marca de la bestia es. Por ejemplo, cuando comenzaron a salir las tarjetas de seguro social que se asignaron aquí a los ciudadanos en Estados Unidos, mucha gente no quería aceptar esta tarjeta. Gente muy evangélica, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, porque decían que ahí traía números y que ahí estaba la marca de la bestia. ¿Será esta la marca de la bestia, hermanos? Después pasa el tiempo y comienzan a salir los productos con barras codificadas para procesar más rápido los productos en los negocios y también para llevar control de inventario. Y saben que muchos cristianos no querían comprar estos productos porque decían que allí había un código, que ahí estaba la marca de la bestia. Por otro lado, cuando los bancos comenzaron a extender tarjetas de crédito a sus clientes y comenzaron a ofrecerle a la gente que tomara las tarjetas de crédito, muchos cristianos sinceros también no querían aceptar estas tarjetas de crédito porque decían que ahí había números y había un código y eso era la marca de la bestia.
Bueno, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo que la gente creyó o no creyó, hubiese sido mejor si no hubiesen aceptado las tarjetas de crédito, porque en cuántos líos económicos no se ha metido la gente, en líos financieros por andar usando tarjetas de crédito. Pero bueno, eso es para otra ocasión, a lo mejor vamos a hablar de finanzas. Yo tengo un amigo que creció en el sureste de Oklahoma, un área rural muy religiosa, muy cristiana, y él me cuenta que había un señor que tenía un negocio. Entonces, en cierta ocasión hizo una fiesta para agradecerles por el patrocinio que le daban a su negocio. Y era un área rural, él vendía comestibles y asuntos para el campo y todo eso. Y invitó a la gente, pero a la entrada del negocio para esa fiesta tenía una persona encargada que les estaba poniendo un sellito en la mano. Y hermanos, la gente se indignó en contra de ese hombre y comenzaron a decir que ese hombre ya estaba poniendo la marca de la bestia, porque la Biblia decía que iban a recibir la marca en la frente o en la mano derecha. Y saben que casi le funden el negocio al hombre, porque lo comenzaron a boicotear, que no fueran más allí, porque este hombre estaba poniendo la marca de la bestia. Vamos a comenzar analizando esto. ¿Quién es la bestia? En este simbolismo profético que se presenta en Apocalipsis, ¿qué está representado aquí con esta bestia? Porque antes de que entiendas la marca de la bestia, tienes que saber qué es lo que esta bestia representa. ¿Será que es una persona? ¿Será que es una organización? ¿Qué significa el 666? Porque saben que hay gente que dice que el 666 es la marca de la bestia. Esa no es la marca. El 666 es el número de la bestia. De paso, en Apocalipsis se habla de 4 cosas diferentes que están relacionadas, pero que son diferentes: la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia. Son 4 cosas diferentes. En esta ocasión, yo espero que nos quede claro las primeras o 3 de esas 4 cosas: la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia. La imagen de la bestia la vamos a dejar para la siguiente programación. Y sobre todo, amados, ¿cómo puedo evitar recibir la marca de la bestia? Porque los que reciben la marca de la bestia, conforme a Apocalipsis 14, reciben de la ira de Dios. Y tú y yo necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces vamos a ir a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia, porque si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Únete tú que nos estás viendo desde tu hogar. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos algo interesante. Aparece una bestia. Pero vamos a comenzar primero entendiendo qué simboliza una bestia en la profecía bíblica. Porque recuerden que el libro de Apocalipsis, aparte de que es un libro histórico, profético, también es un libro de simbolismos. Y esa clave la encontramos en Daniel 7:23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por lo tanto, queda claro, y esto lo hemos presentado en otros programas, estamos claros que bestia en profecía bíblica quiere decir reino, imperio, poder político, y dependiendo las características, en algún caso puede ser aún un poder religioso. En Apocalipsis 13 comienza describiendo en detalle esa bestia, de la cual en el capítulo 14 Dios nos advierte por medio del mensaje de ese tercer ángel que no adoremos esa bestia ni recibamos la marca de esa bestia. Vean versículos 1 y 2, dice el apóstol Juan: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Antes de que sigamos, vean que algunos de estos simbolismos ya los entienden ustedes. Por ejemplo, esta bestia, que es un poder en la historia, sale ¿de dónde? Dice, del mar. Y el agua en profecía bíblica, ¿qué representa? Ya descubrimos de Apocalipsis 17, muchedumbres, pueblos, naciones. De ahí surge este poder. Y sigue diciendo: y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y vi la bestia
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Antes de que sigamos leyendo, veamos esto. En otro estudio pasado, cuando estudiamos de Daniel 7, descubrimos que 4 bestias salían del mar, también del agua, y la primera era como león, la segunda como oso y la tercera como leopardo. Noten entonces que este poder que está representado aquí con esta bestia de Apocalipsis 13 tiene características, rasgos de estas culturas paganas que existieron en la historia, que fue, dijimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y así sucesivamente. Y luego noten cómo concluye: y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ya me imagino al apóstol Juan estando allí en el mar, viendo hacia el mar Egeo, encontrándose en la isla de Patmos y recibiendo estas revelaciones. Y en el versículo 3 dice el apóstol Juan: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora los versículos 5 al 7 siguen describiendo de esta manera: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y si tú eres estudioso de la profecía bíblica, te das cuenta que las características de este poder que está simbolizado o representado con esta bestia son muy similares a otro poder que se menciona en el libro de Daniel. Cuando estudiamos el capítulo 7 del libro de Daniel, descubrimos un poder en la historia con esas características. Si ustedes recuerdan, y si no estuviste aquí con nosotros, no nos sintonizaste, léete Daniel capítulo 7 y ahí vas a descubrir que por medio de bestias Dios está mostrando el surgimiento y caída de los imperios, y comienza con un león que era Babilonia, luego un oso Medo-Persia, luego el leopardo Grecia, luego la bestia espantosa de hierro con 10 cuernos era el imperio romano, la división del imperio romano. Y después en el versículo 24 dice, 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Se divide el imperio romano en el año 476 en las naciones europeas. Pero luego de eso, en la última parte del versículo 24 dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Una vez que se dividía el imperio romano, surgía otro poder en la historia, y históricamente descubrimos que de esos 3 que está hablando fueron los vándalos, érulos y ostrogodos, que mencionamos ya en otras presentaciones, que eran naciones arrianas, que tenían una teología que iba en contra de lo que la Biblia dice. Enseñaban que Cristo no es divino, que era un ser humano nada más creado. Pero el versículo 25 describe características similares a lo de Apocalipsis: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese poder que iba a cambiar los mandamientos de Dios. Y vean, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y descubrimos que con esas características, hermanos, el poder que surgió después de la división del imperio romano, que era un poder político religioso y que fue un poder perseguidor y que cambió los mandamientos de Dios, fue Roma papal, que surge en el año 538 de nuestra era y se extiende hasta el año 1798. Entonces vamos a ver claves aquí, 7 claves en el Apocalipsis, a ver si está hablando de ese mismo poder de Daniel 7. Para comenzar, la primera clave dice que el dragón le dio poder, su trono y autoridad. Ahora la pregunta es: ¿quién es el dragón? Si vamos a Apocalipsis, ahí nos lo explica el versículo 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como
diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Por lo tanto, Apocalipsis 12 identifica al dragón con el diablo. Pero sabes que en la historia el diablo rara vez se ha parecido como la gente lo pinta, con cuernos y cola, o como se describe aquí en Apocalipsis 12. El diablo en la historia ha utilizado a líderes políticos, a gobiernos, a imperios, para así lograr sus propósitos. Por ejemplo, hablando del capítulo 12, vemos que él le hizo la guerra, el diablo, a nuestro Señor Jesucristo. Desde que nació, utilizó ¿a quién? Al imperio romano. Herodes manda matar a todos los niños que habían nacido en Belén, que tenían 2 años o menos. Después el Señor Jesús es condenado por un gobernador romano, Poncio Pilato. Después es condenado a muerte y llevado a la cruz, al Calvario, y es crucificado por el imperio romano, los soldados romanos. Por lo tanto, hermanos, en Apocalipsis, sí, el dragón es el diablo, pero en la historia ahí a quien utilizó fue al imperio romano. Es un símbolo también del imperio romano, ese dragón que utilizó el diablo entonces para así tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces encaja esa clave, porque la historia de la iglesia cristiana dice: Vigilio ascendió la silla papal en el 538 bajo la protección militar de Belisario. Dijimos que Belisario era el general que controlaba el territorio de Italia, y cuando Vigilio entra como papa en Roma, le da todo el poder ahora Belisario a Vigilio, para que entonces de ahí en lo adelante se convierta en un poder político religioso. Entonces esa primera clave encaja. La segunda dice que hablaría blasfemias. Y la pregunta, hermanos, es: ¿qué es una blasfemia? Bueno, depende a quien le preguntes, es la respuesta que vas a obtener. Pero mejor vamos a ir a la Biblia. Hay un relato en Lucas, en el libro de Lucas, cuando 4 personas llevan a un paralítico delante del Señor Jesús. Él no podía llegar allí, pero ellos sin duda le dijeron: mira, has sanado a otros, te puede sanar a ti. Y entonces lo llevan allá, y mira lo que la Biblia dice sobre ese relato, capítulo 5, versículos 20 y 21. El cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían bíblicamente, en los tiempos bíblicos, que si una persona se adjudicaba esa autoridad que solo pertenece a Dios, que es de perdonar pecados, estaría blasfemando en contra de Dios. En ese caso el Señor Jesús no estaba blasfemando, porque conforme Juan capítulo 1 versículo 1, también el Señor Jesús es Dios, tiene poder para perdonar pecados. Si yo, como líder religioso, o el pastor López o el pastor Mardones, dijéramos cualquiera de nosotros que nosotros tenemos poder para perdonarles sus pecados, estaríamos blasfemando el nombre de Dios, porque nosotros no tenemos poder para eso. Podemos predicar el perdón, podemos hablar de la gracia de Dios, pero no tenemos autoridad ni poder para perdonar pecados. Y en la historia vemos que Roma papal se ha adjudicado ese poder, que sus líderes religiosos tienen autoridad para absolver a las personas de sus pecados. Segunda clave también encaja. La tercera clave nos dice que sería un poder perseguidor. Y en la historia vemos que así fue. Mucha gente quisiera borrar la historia, pero ahí está. Por ejemplo, hubo un tiempo que le llamaron la Santa Inquisición. Y saben ustedes, hermanos, que de santa no tuvo nada, porque lo que hizo fue perseguir, violar derechos. Yo me encontraba en España en cierta ocasión, ahí en la ciudad de Sevilla, y fui al castillo de Triana, y ahí está un pasadizo y como un hacia el río que está ahí en fuerte, y dice el callejón de la Santa Inquisición. Notan, y en diferentes partes de Europa tú encuentras cosas como esas, y no fue nada más que violar derechos. Por lo tanto, eso también encaja. La cuarta,
reinaría por 1260 años. Ahí se describía con 42 meses, en Daniel con tiempos y medio de un tiempo. Y si tú has estado sintonizando esta serie, ya hemos analizado cómo interpretar profecía bíblica, periodo de tiempo en profecía bíblica, y descubrimos que en profecía bíblica un día representa un año. Entonces esas terminologías con lo que se describe este periodo de tiempo es un periodo de 1260 años, y descubrimos que comienza a reinar como poder político religioso en el año 538 y se extiende hasta el año 1798, cumpliéndose esos 1260 años. La quinta clave es que recibiría una herida de muerte. La profecía así lo dice y la historia lo confirma. Por ahí, ya acercándose a fines de los años 1700, surge como potencia en Europa Francia, y Napoleón, con la Revolución Francesa, él sabía que si lograría dominar al mundo, hacer un imperio mundial como él quería, tenía que deshacer ese poder político religioso que tenía influencia en todo el mundo. Y así, en ese año 1798, el 15 de febrero, entra Berthier, el general de Napoleón, con su ejército francés, y se llevan exiliado al Papa Pío VI a Francia, y allá muere. Mira lo que dice la Enciclopedia Americana sobre esto. En 1798, el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Y así se cumple al pie de la letra la profecía al terminar este periodo de tiempo, y recibe esa herida de muerte. Pero la sexta clave dice que la herida de muerte sería sanada. Y vemos que en la historia también así sucedió. En el 1798 pierde el poder político, pero vemos que apenas unos 131 años después sucede algo interesante. En el periódico Las Crónicas de San Francisco salió ese artículo en el año 1929. Dice así: la pregunta concerniente a Roma fue una cosa del pasado, y el Vaticano estuvo en paz con Italia. Al poner las firmas en el documento memorable, la herida fue sanada. Extrema cordialidad fue desplegada de los dos lados, y de ahí en lo adelante recibe autonomía. El Vaticano se establece como una nación pequeñitita dentro del país de Italia, con su propio gobierno. Yo he estado allí, unos meses atrás estuve visitando por allí, y en realidad fuera de la Basílica de San Pedro encuentras tú lugarcitos donde venden recuerdos, souvenirs, y de ahí en lo adelante encuentras una cantidad de embajadas de diferentes partes del mundo, porque es una nación independiente con su propio gobierno. Incluso cuando tú te fijas, descubres que la ciudad del Vaticano tiene 0.17 de milla a la redonda. O sea, es un territorio pequeñitito, 108.7 acres, un territorio pequeño, y con todo es una nación independiente. ¿Sabes tú que en la presidencia de Reagan se hizo un convenio, y entonces el Vaticano puso un embajador en Estados Unidos y Estados Unidos puso uno en el Vaticano? Tú vas ahí al Vaticano y encuentras la embajada americana. Yo pasé por ahí y la pude ver. Pero también vas a Washington DC y encuentras la embajada del Vaticano representando el gobierno. Nunca se creyó que en Estados Unidos iba a hacer eso, porque Estados Unidos siempre mantuvo la separación de la iglesia y del Estado, pero eso sucedió en la presidencia de Reagan, reconociendo así la autonomía del Vaticano como una nación independiente. Y la séptima clave nos dice que el número es 666. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que la Biblia nos dice, porque tú encuentras dos clases de personas en la Biblia. Una recibe la marca de la bestia, otra recibe el sello de Dios. Y por toda la Biblia encuentras buenos y malos, justos e injustos, ovejas, cabritos, dos grupos nada más. Y aquí en Apocalipsis nos presenta que unos reciben la marca de la bestia, otros reciben el sello de Dios. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal
o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces estamos claros que hay quienes van a recibir esa marca. Por otro lado, la Biblia nos enseña que hay quienes reciben el sello de Dios y no la marca de la bestia. Vas, por ejemplo, a Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, y dice lo siguiente: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Por lo tanto, vemos que el pueblo de Dios es sellado, no recibe la marca de la bestia. Y mira, en visión Dios le muestra a Juan cuando el pueblo de Dios habrá ganado la victoria, y mira lo que se dice de ellos. Apocalipsis 15:2: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Notas, están allí porque tuvieron la victoria sobre la bestia y sobre la marca de la bestia. Pero por otro lado, lees en el capítulo 16 de Apocalipsis y Dios le muestra a Juan lo que va a suceder con los que no tienen el sello de Dios y tienen la marca de la bestia. Justo antes de que Cristo venga por su iglesia, comienzan a caer las plagas, y mira lo que dice aquí el versículo 2: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Quiere decir, hermanos, que el recibir la marca de la bestia tiene sus consecuencias, y eso es recibir de la ira de Dios, recibir de las plagas que van a caer justo antes de que Cristo Jesús aparezca en gloria por su iglesia. El versículo 18 del capítulo 13 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, ¿cuánto? 666. Noten que no dice que es la marca, sino este es el número, el 666. Ahora esto, hermanos, ¿es literal o simbólico? Al estar leyendo el libro de Apocalipsis y sobre todo el capítulo 13 y 14, te das cuenta que son mensajes simbólicos. O sea, la bestia es simbólica. No esperes que salga del mar una bestia y que don Raimundo, don Facundo y todo el mundo vaya a adorar esa bestia. Si algo haría la gente y ve una bestia con las descripciones de Apocalipsis 13, correría en dirección opuesta, no iría a adorar esa bestia. Enseguida, la imagen también es simbólica. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. El nombre es simbólico. No esperen que una organización religiosa se llame bestia. Es algo que, como dijimos, Dios utiliza estos simbolismos para identificar entidades en la historia, políticas como religiosas. El número también es simbólico, el 666. Y el sello de Dios también es simbólico. No esperen que la gente ande con un sello en la frente que diga sellado por el Espíritu o sello de Dios, alguna cosa como esa. Y enseguida, la marca de la bestia también es simbólica. No esperen, como la gente dice, que van a tener una marca en la mano derecha o en la frente. Y es increíble lo que la gente dice que la marca de la bestia es. Ahora noten una cosa interesante. Dice que la marca se recibe en la mano derecha o en la frente. Pero el sello de Dios, ¿dónde se recibe? Solamente en la frente, no en la mano. La marca de la bestia, frente o mano. Pero el sello de Dios solamente en la frente. ¿Por qué? ¿Qué representa la frente aquí en Apocalipsis, en la Biblia? Está representando el asiento de nuestra voluntad. Luego la mano, ¿qué representa? Acciones, cooperar. Quiere decir que algunos van a recibir la marca de la bestia por voluntad propia, por elección. Otros simplemente por temor a consecuencias, y van a cooperar, van a actuar, pero no van a estar convencidos de lo que están siguiendo. Y es increíble. Yo he escuchado gente que dicen: ya en tal lugar hay una máquina donde van a poner con un rayo láser a la gente en la frente 666 o en la mano. ¿Han escuchado cosas como esas, hermano? Y la gente por ahí se revuelve y se va al sensacionalismo. Pero te digo,
El 666 no es la marca. Otra cosa que escuché recientemente en los últimos años, que ya tienen un chip diminuto, donde ahí van a estárselo implantando a la gente, y esa es la marca de la bestia. De paso te digo que sí hay tal cosa, pero lo hacen por seguridad. Por ejemplo, a un niño se lo implantan, es una cosa pequeñitita que casi ni se puede ver, tiene todo el historial, quiénes son sus padres, dónde vive, si está enfermo de algo, si toma algún medicamento. Una persona anciana también se pierde, tiene demencia, y con eso lo pueden ubicar. Aún sabían ustedes que a los animalitos, a las mascotas, les implantan eso. Un día mi esposa se encontró un perrito muy curioso y lo llevó a casa porque no encontró de quién era, y luego lo lleva al veterinario, y el veterinario lo ve y le dice: óyeme, esto es un chihuini. Mi esposa le dice: ¿y eso qué es? Es una mezcla de perro salchicha con con el perro chihuahua. Y están curiositos, la cara de un chihuahua, el cuerpecito de un salchicha, las patitas más chiquitas como de salchicha, las orejas larguitas más así como de salchicha, y el temperamento más o menos de un perrito salchicha, pero tú le ves la cara y parece un chihuahua. Y bueno, dijo: le voy a pasar el escáner a ver si trae un chip, porque son muy caros estos perros. Dijo, habló de $1,200. Un día andando por una tienda de mascotas en California, miramos mi esposa y yo que los vendían hasta por $1,800. Le pasó el escáner y no traía chip. Así es que nos llevamos a Panchito a la casa, hermanos. Pero ¿saben una cosa? El diablo quiere que la gente esté tan preocupada, tan concentrada en lo que la gente dice que la marca de la bestia va a ser, que cuando verdaderamente se esté implementando la marca de la bestia, la gente, muchos ni cuenta se van a dar que están recibiendo esa marca. Ahora te digo, si a ti te agarraran a la fuerza y te ponen una marca en la frente, como la gente dice, o en la mano 666, que dijimos, eso no es la marca de la bestia, es el número de la bestia. Yo te pregunto, ¿eso afectaría tu relación con Dios, sí o no? No. Tú tienes tu convicción, sirves a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es la marca de la bestia? Ya dijimos lo que no es, pero ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Hermanos, pongan atención en los siguientes minutos. Tú que estás en tu casa, concéntrate también, porque si no me contestan bien 2 preguntas que les voy a hacer, no les voy a decir lo que es la marca de la bestia, Pastor López. ¿Qué le parece? Eso voy a dejar que usted se los diga, si no contestan bien, ¿ok? Pongan atención. Y no es truco esto, hermanos, ¿ok? Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Pregunto, ¿estos que reciben esta marca se salvan o se pierden? Se pierden. Muy pocos contestaron, están medios ariscos, piensan que es un truco. No es truco esto, hermanos, contestaron bien. ¿Estamos claros en eso? Ahora en Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos que describen Apocalipsis 14, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿reciben el sello de Dios o la marca de la bestia? Ahora contestaron con más convicción, Pastor López, ¿notó? Contestaron bien, hermanos. Entonces, ahora les voy a decir lo que es la marca de la bestia. Vean que la marca de la bestia afecta 2 cosas. ¿Por qué te digo? El mensaje donde Dios nos advierte de no adorar esa bestia en Apocalipsis 14, termina con el versículo 11, y ya el versículo 12 Dios describe a su pueblo, a su iglesia. Por lo tanto, la marca de la bestia afecta 2 cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a comenzar hablando de la fe de Jesús. Vean en el Concilio de Trento en 1546. Y de paso ha habido otros concilios que la iglesia tiene donde ponen sus dogmas, sus enseñanzas, y dice: si alguno dice que solo por la fe el pecador es justificado, al punto de entender que nada más es requerido para cooperar en el logro de la gracia de la justificación, y que de ninguna manera es necesario que él sea preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema.
Y cuando tú lees todo completo, te das cuenta que está diciendo en cierta forma que se necesita más que solo la fe para poder lograr la gracia, el perdón, la salvación. El Papa Bonifacio escribió lo siguiente: hay solo una iglesia santa y católica y apostólica, fuera de la cual no hay salvación, y cada criatura debe estar sujeta al pontífice romano. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Si vamos a Romanos 1:17, mira: porque en él, hablando del evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, ¿necesitamos la fe, hermanos? Sí. Vean ahí en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Cómo somos salvos, hermanos? Por gracia, es un regalo de Dios. Nuestra parte es la fe, creerlo, no obras, no penitencias, no indulgencias, sino fe, creer lo que Dios dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, estamos claros que la fe se necesita en la parte del cristiano. Por lo tanto, vemos que Roma ha afectado la fe. Y luego decía ahí en Apocalipsis 14 que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver lo siguiente. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso me recuerda a mi infancia, hermanos. Yo fui el más inquieto de todos mis hermanos y soy el menor, y era el que más seguido le andaban sacudiendo el polvo porque me metí en cada lío. Y a veces, para escaparme de la garroteada que me iba a dar mi mamita, yo iba llorando: ay, ay, mamita, no me pegues, te quiero mucho. Y saben que todavía la recuerdo a mi mamita frustrada. Me decía: ay, hijo, no me digas que me quieres, mejor haz lo que te pido. Y sabes, Jesús nos dice eso a ti que estás en tu hogar, cristiano o no cristiano, quien seas. El Jesús te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Tú dices que amas a Jesús, lo demuestras al obedecerle. En Juan 14:21 el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. O sea, no es suficiente decir: oh, yo amo a Jesús, Jesús conoce mi corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y noten: y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No sé si habían leído esta promesa del Señor Jesús para aquellos que guardan los mandamientos. El Señor promete manifestarse en tu vida. Y hermanos, cuánta necesidad hay hoy día de que la presencia del Señor Jesús esté en nuestros hogares, donde hay hogares en crisis, matrimonios disfuncionales, necesitan la presencia del Señor Jesús. Tú comienzas a obedecer los mandamientos de Dios, obedecer a Jesús porque lo amas, vas a ver que la presencia de Él se va a manifestar en tu hogar y va a cambiar la situación en tu hogar. En esta revista titulada Santa Catarina o Sentinel, en la iglesia Santa Catarina en Algonac, Michigan, salió este artículo en el año 1995, y la razón por que cito tiene algo en particular. He leído otros anteriormente similares a otros después de pero vean lo siguiente: posiblemente la cosa más atrevida, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez hizo fue en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. No por ninguna dirección indicada en las Escrituras, pero por el sentido de la iglesia, de su propio poder. Yo había leído cosas como estas ya en el pasado, pero lo siguiente de este artículo fue lo que me impresionó. Vean: las personas que piensan que las Escrituras deberían ser la única autoridad deberían lógicamente hacerse adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Y ustedes saben que hoy por hoy cualquier persona puede escribir lo que quiera. Yo tengo una copia de ese artículo original. Un amigo mío se tomó el tiempo de llamar y preguntar si ellos habían publicado eso, y le dijeron: efectivamente, la observancia del domingo no está en la Biblia.
Pero como nosotros creemos que la iglesia tiene poder para cambiar lo que dice la Biblia, pues instituimos la observancia del domingo. Ahora, si alguien quiere usar como autoridad la Biblia, entonces que se haga adventista del séptimo día, es lo que le dijeron a mi amigo, porque ellos siguen guardando el sábado conforme el mandamiento, como lo indica la Biblia. En la Enciclopedia Católica salió lo siguiente, vean, la iglesia por otro lado, después de cambiar el día de reposo del sábado judío o el séptimo día de la semana al primer día, hizo al tercer mandamiento referirse al domingo como el día del Señor. Y Roma lo acepta, ellos no tratan de esconder esto, que ellos hicieron ese cambio. En el récord católico salió esto, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho. Por lo tanto, hermanos, vemos que la marca de la bestia tiene que ser impuesta por el gobierno, porque estamos viendo aquí que esto conduce a una ley dominical. Y de paso se ha intentado. Hay gente que dice, ya en tal lugar ya hay una ley dominical. No hay tal cosa todavía, hermanos, porque todavía se respeta la separación de la iglesia y del Estado. En la presentación siguiente que vamos a tener, vamos a descubrir que tienen que suceder ciertas cosas para que la Constitución se pueda cambiar y entonces poder implementar una ley dominical. Pero noten ustedes que el gobierno tiene que haber otro poder que va a apoyar a Roma papal para implementar esto. Vean en Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ya sea que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y aquí ya no está hablando de ese poder que se identifica con la primera bestia. Aquí está hablando de una segunda bestia, que es quien enforza esta ley dominical. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante esto, no se pierdan la siguiente presentación. En el Catecismo Romano en 1985 salió lo siguiente: las autoridades civiles deberían ser impulsadas a cooperar con la iglesia para mantener y reforzar esta adoración pública de Dios y apoyar con su propia autoridad las regulaciones establecidas por el líder de la iglesia. Porque esta es la única forma que los fieles entenderán que es el domingo que guardamos santo y no el sábado. Si están hablando que tiene que haber una ley dominical y que sea enforzada por el gobierno. Por otro lado, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1994 salió esto: al reconocer la libertad religiosa y el bienestar común de todos, los cristianos deberían buscar reconocimiento de los domingos y de los días santos de la iglesia como días festivos legales. Es tiempo que mostremos nuestra vitalidad católica y nos envolvamos en el debate de póliza pública. Nosotros tenemos el poder y la gente para embarcarnos en este movimiento. Un movimiento que beneficiará a todo americano. Y cuando hablan de una ley dominical, hermanos, lo hacen con buenas intenciones. Dicen, la gente necesita desconectarse de todo, necesita desconectarse de los negocios, del trabajo y dedicarse solamente a adorar a Dios, ir a la iglesia y dedicarse a la familia. Y suena muy bonito, pero no es lo que dice la Biblia. Y no va a beneficiar a todo americano. Aquellos, si hubiese una ley dominical, aquellos que quieran obedecer lo que Dios dice, entonces estarían, hermanos, en desobediencia a lo que esa ley dice. Los que no reciben la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? O sea, en pocas palabras, hay un boicot. Vean el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un boicot en contra de aquellos que quieren obedecer lo que Dios dice y no seguir una ley dominical. Y alguien me dijo, pastor, con dinero yo compro donde quiera, en el mercado negro consigo. Pero sabes que ahora, con la tecnología, lo que la ciencia ha logrado, se ha preparado el escenario para que esto se pueda cumplir. Por ejemplo, cuando en Europa se habló de una moneda para toda Europa, que se pensaba que no se podía lograr, introducen el euro
Y al principio, hermanos, gente dudaba de eso, pero ahora tiene más valor que el dólar. Hay países que están invirtiendo ya no en dólares, sino en euros. Ahora se habla de una moneda internacional, que debería de haber una sola moneda en el mundo para así más o menos mantener un balance en las economías mundiales, que no hubieran esos descalabros económicos, devaluaciones de moneda y en fin. Y todo eso de nuevo suena bonito, pero notan cómo puede ir preparando el escenario. Ahora se habla de una tarjeta inteligente, o sea que la gente ya no use dinero. Dicen, porque número uno, ya así no se van a falsificar los billetes. Y eso no va a afectar a las economías. Enseguida no se van a poder robar cheques, que a veces la gente se roba. Y esto simplemente que todo sea crédito y débito. Tú trabajas, te acreditan esa tarjeta. Compras algo, te hacen el débito. Y esa tarjeta va a tener todo tu historial. Dónde trabajas, dónde vives, quién es tu familia, en fin, todo tu historial. Y notas, y hoy por hoy en muchos lugares ya no te pagan en efectivo ni te dan un cheque, todo se hace electrónicamente. De paso, noten las transacciones bancarias internacionales electrónicas. Para el 1988, 37% se hacían de esa manera. Ya para el 1990, el 90% de las transacciones se hacían electrónicamente. Y hermanos, ahora es prácticamente el 100%, no se intercambia moneda ni cheques cuando hacen transacciones internacionales. Por ejemplo, aquí en este país, años atrás, tú te mudabas de un estado a otro, aplicabas para una licencia de conducir, podías tener todo tipo de infracciones en el estado de donde viniste, llegabas a un nuevo estado y comenzabas en cero. Ahora no, tú cambias de estado y ahora, sin problema, te arrestan si tienes tú entonces infracciones en ese otro estado y si tenías orden de arresto. Internacionalmente vemos cómo se están haciendo una tremenda red de información. Después del ataque terrorista, los países que nunca se creía que podían estar en contacto con Estados Unidos, ahora tú ves que hay una tremenda red de información. Y sabían ustedes que han frustrado muchos ataques terroristas. Los han logrado con este tipo de información que hay y han frustrado esos ataques terroristas. Pero todo esto, hermanos, prepara el escenario para que la profecía bíblica se pueda cumplir. El versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y el número de ella 666. Y noten que dice que cuente uno el número. Ahora, hermanos, vamos a entender el 666. Por todo el Apocalipsis, el número 7 representa perfección o totalidad. El número 6 representa imperfección. Pero con todo dice que contemos el número de la bestia. Y dice que el número de ¿quién? De hombre. Y tradicionalmente el líder de Roma ha llevado este título de Vicarius Filii Dei. Y si tú le sacas el valor numérico, Vicarius te da 112, Filii 53, Dei 501. Sumas eso y te da 666, 666. Ahora, hermanos, si esto fuera lo único que Apocalipsis presentara, solamente este número, yo no me atrevería a predicar esto porque estaría en terreno movedizo. ¿Por qué digo eso? Si tuviéramos una computadora aquí con un programa que sacara valor numérico de letras y pusiéramos los nombres de todos los que estamos aquí, muy posible que uno o más de uno saliera con 666. Y no quiere decir que la Biblia está hablando de ti aquí. Descubrimos que está hablando de un sistema político religioso. Esta es una clave más de las 7 que mencionamos, que de paso hay otras más en Apocalipsis que identifican a este poder político religioso. Esta es una más. Y el versículo 12, Dios identifica a su pueblo. En el capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahora noten, hermanos, repito una vez más, en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y Dios así identifica a su iglesia. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y si tú dices esto,
a una persona, yo guardo los mandamientos, te van a decir, tú eres legalista. Te van a tildar de eso. Pero, ¿sabes? La actitud correcta es guardar los mandamientos, no para salvarme, sino porque ya soy salvo en Cristo y tengo fe en lo que Jesús dice. Y Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso es que debemos de guardar los mandamientos. En primera de Juan capítulo 2, versículos 4 y luego el 6, leemos lo siguiente. Vean lo que dice el apóstol Juan. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Obedeciendo, guardando los mandamientos. Si algo hizo el Señor Jesús, nos dio ejemplo de cómo guardar los mandamientos, de cómo guardar el sábado. Y luego nota el Señor Jesús hablando en Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo está. O sea, no tenía duda el Señor Jesús de que Él había sido enviado del Padre. Y luego mira lo que dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Y sabes, hay gente que le gusta irse al sensacionalismo. Pastor, pero ¿cómo le vamos a hacer cuando implementen la marca de la bestia? Dice que no vamos a poder comprar ni vender. Y hay gente que le gusta sufrir de antemano. Yo digo, esa gente es masoquista. Cuando hay personas que me salen con eso, yo le digo, hermano, no te vayas al sensacionalismo, no te preocupes tú ahora por eso. Número uno, a lo mejor no vives para ver la marca de la bestia, una ley dominical. A lo mejor mueres tú antes que eso llegue y por lo tanto estás sufriendo por algo que todavía no está aquí. Yo lo que le he dicho a personas así, de lo que tú te tienes que preocupar, ¿qué decisiones estás tomando tú ahora en tu vida? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Si tú estás viviendo la vida cristiana, si estás haciendo lo que a Dios agrada, no te tienes que preocupar de cómo vas a hacer si llegas a vivir cuando implementen la marca de la bestia, porque Dios no te va a dejar solo, porque tú haces lo que a Él le agrada. Y históricamente vemos que Dios nunca ha abandonado a su iglesia, Dios nunca ha abandonado a sus hijos, aquellos que han decidido servirle, que han decidido obedecerle. Y ahora, hermanos, vemos que este asunto es un asunto de una batalla que comenzó en el cielo. La Biblia nos habla, no es de escoger entre un día y otro día, aunque bíblicamente sabemos que el sábado es lo que el Señor nos pide, pero más que un día, aquí estamos hablando de nuestra lealtad. ¿A quién le vas a rendir tu lealtad? Hay una batalla que comenzó en el cielo entre el bien y el mal y se sigue peleando en esta tierra. Y la batalla más grande que se pelea es en nuestra mente cada día por las decisiones que tomamos. Y Dios quiere tener tu lealtad. Yo guardo el sábado porque quiero ser leal a Dios, es lo que Dios me pide. No estoy adorando un día. Hay gente que me dice, tú adoras el sábado. No, yo adoro al Señor del sábado. Simplemente guardo el sábado porque Dios me lo pide y yo quiero ser leal a Él. ¿A quién vas a ser leal tú? Los apóstoles se vieron confrontados con eso cuando ellos predicaban. Y los líderes en Jerusalén les querían impedir y les decían que no predicaran y los metían a la cárcel, los azotaban, los dejaban salir y otra vez los agarraban y los intimidaban. Y mira lo que ellos respondían en Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién vas a darle tú tu lealtad? Hermanos, el 666 dijimos no es la marca de la bestia, es el número de la bestia. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿crees tú que hay gente que ya tiene ahora la marca de la bestia? ¿Sí o no? Hay gente que está guardando el domingo, pero no necesariamente por eso tiene la marca de la bestia. Cuando se implemente la ley dominical, ahí es cuando va a venir esa marca. Ahora, ¿crees tú que hay gente que ya tiene ahora el sello de Dios? Sí, porque en Apocalipsis 7 dice que los ángeles que están deteniendo los vientos de destrucción, se les dice que sigan deteniendo hasta que se terminen de sellar a los siervos de Dios. Termina el sellamiento y vienen las plagas y luego viene Cristo por su iglesia.
Por lo tanto, hay gente que ya tiene el sello de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Hay gente que ahora está guardando el domingo y que no conoce otra cosa mejor en la Biblia ni ha aprendido estas verdades bíblicas. Cuando se implemente una ley dominical, esa gente sincera se pondrá del lado de Dios, le dará la lealtad a Dios. Dios iluminará a esas personas sinceras, ya sea porque usará a alguien que le hable, o aún Dios tiene 1,000 maneras de traer a esas almas, a esas ovejas sinceras a su redil. Por otro lado, hay gente que ahora está guardando el sábado, pero si se descuida espiritualmente, va a recibir la marca de la bestia. Tendrá el conocimiento intelectual de lo que va a suceder y de lo que dice la profecía bíblica, pero no tendrá el poder espiritual para mantenerse leal a Dios. Y tú y yo ahora necesitamos darle nuestra lealtad a Dios. Ahora es el momento de decisión. Cuando ya se implemente una ley así, va a ser demasiado tarde para querer tomar posición. Ahora es el momento de darle nuestra lealtad a Dios, y Dios anhela que tú le entregues tu corazón. Todo lo que Dios te pide es: hijo mío, dame tu corazón. Y al hablar de corazón está hablando de tu mente, porque te quiere sellar. El sello de Dios se recibe ¿dónde? Solamente en la frente. Que tú por voluntad decidas servir a Dios, y Él quiere venir a tu vida, te quiere bendecir. Y yo quiero orar por ti, también por ti que estás en tu hogar. Quisieras pedir al Señor poder para vivir una vida victoriosa. Hay una batalla entre el bien y el mal, pero tú quieres salir victorioso. Yo quiero orar por ti. El hecho de que tú conozcas que la marca de la bestia es una ley dominical, eso, hermanos, no nos va a salvar, ni tampoco nos va a salvar de una situación complicada en la vida. Lo que te va a salvar va a ser Cristo, si tú le das tu lealtad. Y yo quiero orar por ti, también tú que estás en tu hogar. Pero este asunto es un asunto importante, y hermanos, yo no me quiero ir al sensacionalismo. Hay gente que utiliza esto para meterle miedo a la gente. Si tú obedecerás a Dios, le darás tu lealtad, va a ser por amor y nunca por temor. Y yo quiero invitarte a que decidas aceptar la invitación de Jesús. Y Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y el sábado, ese es uno de esos mandamientos, el 4º mandamiento. Yo quiero orar por ti, tú que estás en tu hogar también, que hasta allá llegue la bendición de Dios y tú elijas servirlo. Busca una iglesia adventista, van a estar más que felices de recibirte, de hacerte parte de la iglesia, de apoyarte en tu crecimiento espiritual. Y los que estamos aquí, ¿qué les parece si hacemos una oración especial de consagración? Ya nos quedan unos cuantos segundos. Si tú quieres darle tu lealtad a Dios, quieres permanecer fiel hasta ese día, pasa al frente. Yo quiero orar por ti, hermano, hermana. Acércate aquí al frente si tú tienes deseos de que Dios te dé poder para mantenerte fiel. Que tú ahora tomes las decisiones que te ayuden a ese día poder salir victorioso. Yo voy a orar en estos momentos, voy a pedir que Dios te bendiga, que Dios venga a tu vida, que te dé el poder. Padre Celestial, gracias por el mensaje que nos has dado en esta ocasión. Señor, ayúdanos a saber que tú estás en control, que no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos cómo has guiado a tu iglesia en el pasado. Ayúdanos, Señor, a darte nuestra lealtad hoy. Y cuando llegue ese día, si vivimos para verlo, que tú nos des el poder de lo alto para que salgamos victoriosos y recibamos tu sello y no la marca de la bestia. Pero ahora, en la vida diaria, Padre, queremos darte nuestra lealtad. Gana la victoria en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.